Doctor Rivas me invitó, me dijo que, déjenme, le digo que sí, si no, esto va a seguir insistiendo. Ya. Me dijo que cuál era la utilidad de la investigación. Y entonces, partiendo de esa pregunta, fue que decidí explorar lo que hemos venido haciendo durante muchos años y que ustedes también lo han hecho, a veces inconscientemente y a veces conscientemente. Todos lo hacemos. Las más de las veces lo hacemos de manera consciente, pero reflexiva. Entonces, vamos a ver cómo funciona esto y voy a empezar con una serie de ejemplos. Ya no vamos a hablar de la metodología porque es lo que han estado revisando por un buen rato, pero vamos a hablar de qué ocurre y qué podemos ver sin necesidad de un gran conocimiento fuera de lo que es la clínica. Por supuesto que hay que saber clínica para poder entender esto. Si no se sabe la clínica, no hay forma de que lo entienda uno, así tenga uno maestría y doctorado. Quiero empezar con este artículo que todos conocen y es muy famoso, es el estudio de Framingham, donde nos hablan de los factores de riesgo cardiovascular. Entonces, quiero que vean, es el artículo original, finales del siglo pasado, y sí, nos dicen cuánto aumenta la probabilidad de infartarse por tener la presión arterial alta. Y podemos ver que va de 0,78. Aquí dice 7,8, pero dice a 10 años. O sea que al año es de 0,78. Y quienes tienen una hipertensión muy elevada es de 2,09 al año. Quiere decir que se incrementa alrededor de 1,2, más o menos. Es decir, 1% se va a incrementar la posibilidad de infartarse a quien tiene una hipertensión en etapas de 2 a 4 comparado con quien tiene una presión normal. ¿Qué pasa con los lípidos? Algo similar. Es de 0,7 a 1,7, una probabilidad de alrededor de 1%. Esto es en un análisis bivariado, aunque ya está ajustado aquí por edad y podríamos decir que ya es multivariado porque son 3 variables. Pero ya ustedes han oído esos conceptos de multivariado y resulta importante que vean que ellos aquí hacen un multivariado y tienen un modelo de regresión y lo pueden leer en el artículo y ahí viene cuánto peso tiene cada variable. Y a partir de ahí le dan puntaje a las variables para decirnos cuál es la probabilidad de infartarse. Como está difícil verlo, les voy a pasar en grandote para que lo vean. Y entonces ya podemos ver aquí con el puntaje de LDL cuál es la probabilidad de infartarse. Y acá es con LDL, acá es con colesterol HDL y con colesterol total. Vamos, no necesitamos tener LDL a fuerzas para poder estimar este riesgo. Y podemos ver que quien tiene LDL muy elevada tiene un puntaje de 2. Y un puntaje de 2 nos dice que tiene una probabilidad de infartarse a 10 años del 4%. Es decir, al año es de 0,4. Si es de 0,4, se requiere 250 sujetos expuestos a los lípidos altos para que se infarte uno. Y alguien dice, bueno, llevémoslo a 0, a 100. ¿Qué pasa cuando lo llevamos a 0? Sorpresa. El riesgo es del 3%, es decir, la reducción es de 1% en 10 años. O, digámoslo, que va a ser de un sujeto cada 1,000. Es decir, en 1,000 sujetos con los lípidos altos, solamente se va a infartar uno. No es que por tener los lípidos altos se va a infartar la gente. No, de cada 1,000 solamente uno. ¿Sale? Entonces, cuando vamos a dar estatinas, tendríamos que decir al paciente, oiga, su probabilidad de infartarse es de 1 en 1,000. Usted dice si le damos estatinas, ya que nos cuesta trabajo a nosotros decidir.
Pero todavía peor, en el mismo artículo, voy a hacer zoom de este apartado, resulta que nos muestran y dicen lo que hicieron. Con este acercamiento, solamente los factores biológicos importantes establecidos, poderosos, independientes. Vean nada más, parece que está hablando alguien que nos da todos los sinónimos de una palabra, no digamos nombres. Y luego dice, en la historia familiar de enfermedad cardiovascular, actividad física y obesidad no se incluyeron en este modelo porque pueden confundir el efecto de los que previamente ya se han descrito. Es decir, no tomemos en cuenta si la persona está gordita, pues porque eso nos confunde, no nos deja ver cómo los lípidos provocan problema. Tampoco tomemos en cuenta si hace actividad física, ni tampoco si se infartó el papá o la mamá a edades tempranas. O sea, nos va a confundir y entonces no veremos qué pasa con los otros. Entonces, ¿por qué pongo este primer ejemplo? Porque tenemos que conocer, sin duda alguna, la clínica y todo lo que han visto en el modelo arquitectónico que puede impactar en un desenlace. Y no creer que una molécula como los lípidos solita pueda causar tanto daño e ignorar otros factores. Es el primer ejemplo. Pero veamos otro. Manejo intensivo de la presión arterial. ¿Sale? Manejo intensivo. Y nos acaban diciendo que disminuye la tasa de eventos cardiovasculares mayores y la muerte de cualquier causa, el control estricto de la presión arterial. Y el control de calidad del estudio es extraordinario. Vean cómo si logran con el grupo estándar mantenerlo alrededor de 130, 140 y con el otro alrededor de 120. Entonces sí, la calidad del estudio es extraordinario. Es un ensayo clínico, doble domi, doble ciego, multicéntrico, internacional, todos los apellidos que les quieran poner y cerca de 10,000 sujetos. Pero a la hora que vemos qué ocurre, nos dan una suma de factores y nos dicen que en los sujetos con el tratamiento estándar van a sufrir el desenlace 2,19 sujetos de cada 100. Luego nos muestran un riesgo de 0,75 y uno dice, wow, es una reducción del 25%. Sí, es del 25%, pero de este 2,19. Eso nos lleva a un valor de 1,65. Y es la suma de todos estos, del que quieran infarto al miocardio, del que quieran, incluso de muertes, de lo que sea. Es decir, hay una reducción de alrededor del 54, de 0,54, un poquito más de medio sujeto. Por lo tanto, requerimos un tamaño de tratar de manera estricta con terapia intensiva a 200 sujetos para evitar un desenlace que es la suma de todos estos. Pero por ahí ya nos dejan ver porque tienen que ser honestos. Lo que nos engañan es porque no leemos y solo obedecemos. Pero nos muestra acá abajo qué es lo que ocurre con los riesgos y dice, bueno, puede ser que haya un poco más de daño renal por controlarle la presión de esa manera. Y entonces el riesgo es de 3,49. Dice uno, pero ¿cuánto significa? Ah, bueno, es de 1,21 a 0,35. Es 0,86, como 3/4 de sujeto. ¿Sale? Entonces, si necesitamos 200 sujetos para que evitemos alguno de estos, con esos 200 sujetos vamos a provocar más o menos 1,5 sujetos que tengan daño renal. Entonces, hay que decirle al paciente si cambia uno por otro. El doctor Rivas diría como Chabelo, ¿sale? Entonces, podría uno decir que está dispuesto a cambiar. Pero no es lo único. Podemos ver que aquí abajo, cuando dice que mejora la muerte y en los eventos cardiovasculares, no dice nada en lo absoluto de eventos adversos. Pero vean su última tabla.
Última tabla. Y pueden ustedes rápidamente empezar a ver qué ocurre con daño renal. Vean, 4.1 sujetos contra 2.5. Quiere decir que hay 1.6 más sujetos de cada 100 que van a sufrir falla renal aguda. Aquí dice evento adverso serio, no cualquiera. 1.6, es decir, si ustedes controlan estrictamente al paciente, sí, cada 200 van a evitar alguna falla cardíaca, algún infarto no mortal, algún accidente vascular cerebral no mortal, pero van a provocar alrededor de 3 fallas renales agudas. Pero no lo dice el artículo. Tercer ejemplo, pioglitazona para la prevención de diabetes en pacientes intolerantes. Cuando uno lee el resumen y la conclusión, reduce la conversión a diabetes mellitus en el 72% y uno dice, wow, ya resolvimos el problema. Hay que agarrarlos antes de que sean diabéticos. Control de calidad, vean, lo miden como quieran y sí se mantiene. Solamente hay que advertir que, como dice el resumen, bueno, pero tiene algunos eventos significativos como ganancia de peso y edema. Y entonces uno dice, ah, pues sí, aquí está el grupo de pioglitazona. ¿Sale? Pioglitazona son estos cuadritos que aquí los ven y los cuadritos vacíos es el placebo. Entonces, ¿qué provoca? Ah, bueno, un aumento como del 5% del peso. Bueno, pero nada más, no pasa nada. ¿Sale? ¿Qué es lo que dice? Cuando uno ve el desenlace dice uno, wow, sí, sí, es enorme. La incidencia en el grupo placebo no lo sabemos con los riesgos. Los riesgos solamente nos sirven para decir si es significativo o no, porque como este punto 28 es relativo, dependemos de la incidencia o de la prevalencia. La incidencia es de 7.6. Quiere decir que hay una reducción casi de 3/4 partes. Más o menos, este grupo es de 2.5 y dice uno, wow, es enorme. Claro que sirve. Pero ocurre algo. Lo midieron mientras estaban recibiendo el fármaco. Es como pensar que un diabético que le damos un hipoglucemiante ya lo curamos porque se controla. Cuando a estos sujetos les quitaron la pioglitazona, en la medición de los siguientes 3 meses vieron que la incidencia era la misma que la del placebo. Es decir, no se evita la progresión con chochos. No hay forma de que evitemos la progresión de una enfermedad que nos hemos ganado en 50 o 60 años con tomar una pastillita. Tercer ejemplo, seguimiento al control intensivo de la glucosa en diabéticos tipo 2. Estudio famosísimo, el UKPDS. Nos venden el concepto de memoria metabólica y entonces ya todos queremos controlarlo rápido y de manera intensa porque eso les va a salvar la vida a largo plazo. Y nos venden la idea de que aún a 10 años disminuye la mortalidad de cualquier causa gracias a un control estricto de la glucosa al inicio de la enfermedad, aunque sea por unos años. Veamos el resultado. Nos dicen, veamos 52.2 contra 48. Cuando uno lo ve, dice, bueno, hay una reducción del 4%, algo es algo. Pero resulta que aquí hay una crucecita y a la hora que uno va a la crucecita, es el riesgo por cada 1,000 sujetos, no por cada 100. Entonces, lo que nos están diciendo es que 5.2 contra 4.8. Hay una reducción de 0.4, no más, solo 0.4. Esa reducción de 0.4 significa que requerimos tratar a 250 sujetos para evitar el daño en uno. Sí, pero es de cualquiera de estos factores nuevamente, de todos estos. ¿Sale? Y ven, por ejemplo, lo que le decía del riesgo, este tiene un riesgo
relativo hay una reducción del 9%, pero ustedes pueden ver cualquier otro y la reducción es mayor. Aquí es del 17 porque es 0,83. Sí, pero resulta que aquí quedamos que era 5,2 contra 4,8 y aquí es 1,7 contra 1,4. Es decir, es 0,3. Todavía el número necesario a tratar es mayor en este segundo. Por lo tanto, esto no nos sirve más que para decir que es significativo si no cruza la unidad. Y ya, no sirve para más porque necesitamos la referencia. Entonces tenemos que estar viendo cuál es la referencia. Afortunadamente aquí las tenemos al lado. Pero, ¿cuál es la incidencia de hipoglucemia cada vez que controlamos de manera intensa a los pacientes? Es decir, el beneficio es miserable, pero hay un riesgo. El riesgo, hay artículos que muestran que es de 0,5 con terapia convencional al año, la incidencia de hipoglucemia severa, contra 6,8 en los que reciben terapia intensiva. Algunos otros dicen que no, que es de 0,7 contra 0,8 y lo reducen. Está bien, vamos a suponer que fuera este. Aún así es 1,1 de sujetos que van a sufrir una hipoglucemia severa y que pueden morir. Entonces, ¿qué pasó con el evento adverso? ¿Por qué ni siquiera lo dice? Siguiente ejemplo, cirugía bariátrica. Vean nada más a qué se debe que mejoró la glucosa. Ah, bueno, al quitarle un pedazo del estómago, bajan las incretinas, mejora la resistencia a la glucosa y disminuye la inflamación crónica. Y cuando uno ve, incluso en el resumen, el artículo dice, oye, bajó casi 30 kilos el que operaste contra el que no operaste, es que solo bajó 5 kilos. O sea, ¿no será por el peso que mejoraron? Y ya hay estudios que demuestran que llevando la misma dieta que el posoperado durante un año, logran bajar lo mismo. Es decir, la cirugía le sirve como una cárcel al sujeto para que no coma en exceso y lleve una dieta restrictiva. Pero si lográramos que la gente llevara esa dieta restrictiva sin quitarle el estómago, se lograría la misma reducción de peso. Otro ejemplo, ya es el penúltimo, dapagliflozin, que se ha vuelto tan popular. Este dice para enfermedad cardiovascular en diabéticos tipo 2. Y aquí dice el objetivo primario fue un compuesto para eventos cardiovasculares mayores, pero como evento adverso. Es decir, lo que trataban de demostrar es que no tenía más eventos adversos que quién, que su grupo comparativo, que cuál es placebo. Es decir, les voy a demostrar que este fármaco no tiene más eventos adversos que el grupo comparativo. Y vean lo que concluye. Hay una disminución en la tasa de muertes cardiovasculares y hospitalizaciones por falla cardiovascular. A ver, nos dijeron que querían demostrar que no tenían mayor incidencia de eventos adversos y nos acaban diciendo que tienen menos muertes cardiovasculares. No lo entiendo, pero veamos qué es lo que ocurre. Uno ve esto y dice, aquí están muertes, se mueren igualitos. Fíjense, acá está la original y luego la hacen más grandota para ver si se ve algo. De todos modos sigue igual, no cambia nada. Vean estas, dicen, no, es que sí hay diferencia aquí. Órales, como del 1% entre el placebo y el dapagliflozin en muertes o hospitalización. Y aquí está el truco, hospitalización por falla cardíaca. O, dice O, no dice muertes y es muertes o puede ser cualquiera de las dos. Al fin que es igual morirse que ser hospitalizado por una falla cardíaca, no es igualito. Entonces los podemos juntar. Y acá hacen otro compuesto de daño renal. A la hora que uno va a ver esos factores
desagregados. Primero su compuesto para que digan, no, pues sí protege. Muerte cardiovascular. A ver, acá donde está muerte cardiovascular está aquí. Ah, chihuahuas, pues si son igualitas. Sí, son igualitas. Entonces, ¿no es en muerte cardiovascular la diferencia? No. ¿En qué es? Pues solo queda hospitalización por falla cardíaca, ¿no? Y sí, aquí está hospitalización por falla cardíaca. Entonces, sí, en hospitalización por falla cardíaca, el grupo placebo se hospitalizan 8.5 sujetos, en el otro grupo 6.2. Pero ojo, nuevamente, no es por ciento, es por 1,000 pacientes año. O sea, es 0.8 contra 0.6. Eso significa 0.2%. Requieren 500 sujetos para evitar una hospitalización. Hay que darle a 500 sujetos a este chocho para evitar una hospitalización por falla cardíaca. Y algo mismo ocurre con la parte renal. Dicen que protege porque mantiene volúmenes urinarios. Pues claro, ¿no será que al tirar la orina más agua también previenen esta hospitalización en cada 500 sujetos? Y lo único que logran es tirar agua. ¿Y qué dicen de eventos adversos? Nada, pero no que su objetivo primario era también eventos adversos o era eso cardiovascular. Ah, sí, pero los otros no eran nuestro objetivo. Nada más vean este, 8.36. ¿Pero qué significa? Ah, que de cada 100 sujetos, porque aquí sí ya es por ciento, aquí no nos los ponen por 1,000. De cada 100 sujetos, 0.1 de los que reciben placebo van a ser de estos diabéticos una infección genital. Pero de los que reciben el fármaco es 0.9. Eso significa un incremento de 0.8. Casi cada 125 sujetos que yo le dé este fármaco voy a provocar una infección genital. Es decir, si requiero 700 para evitar una hospitalización porque logré que tirara más agua, en esos 700 yo voy a tener alrededor entre 5 y 6 sujetos que les voy a provocar una infección genital. ¿Cuántos de esos van a acabar en el hospital? Ah, pero no es por falla cardíaca, es por otra razón. Y esa no estaba en mis objetivos. ¿Sale? Entonces, ¿por qué no mejor uso un diurético si lo que quiero es controlar la falla cardíaca en lugar de un fármaco que le va a dar una infección? Último ejemplo, quimioterapia adyuvante guiado por genes. Esto es porque ahora para todo los genes nos van a salvar. Fíjense lo que dice el objetivo. Este ensayo clínico fue diseñado para demostrar no inferioridad de la terapia de manera endocrina contra sola o la terapia, ya no dice cuál, pero es con quimio y tratamiento también endocrinológico. Y vean las conclusiones, de hecho ellos mismos como lo dicen, dicen que todo es igual. Sin embargo, algunos beneficios de la quimioterapia se encontraron en algunos grupos de mujeres menores de 50 años. Es como cuando el fármaco activo es igualito que el placebo, pero hay pacientes a los que les fue bien y entonces dicen, no, pues sí sirve el activo porque le está yendo bien. Dice uno, no, pues sí, entonces también hay que darles el placebo porque le está yendo bien. Pues no, esa es la historia natural de la enfermedad. Pero veamos la tabla. Vean, para enfermedad invasiva, los que tienen el menor puntaje que solo reciben terapia endocrina, 94. Los que tienen el mayor puntaje que reciben las dos, terapia endocrina más quimio, 87. Dice uno, bueno, hay un gradiente como de 7%, de 6. Parecería que puede ser que discriminen algo como un índice que nos dice que a esto les va peor y a estos mejor, de acuerdo
al puntaje con estos genes que determinan. Pero ¿qué pasa en el grupo que sí puede ser comparable, que es este? 92.8 contra 93. Nada, no hay diferencia. ¿Qué pasa cuando nos vamos a ver estos que es recurrencia? Órales, 98 contra 98. Pues no sirve de nada. ¿Qué pasa cuando vamos a ver una combinación de los previos? Pues tampoco. 96.9 contra 97. Pues no hay diferencia. ¿Y qué pasa cuando vamos a ver sobrevida? Pues menos. ¿Y qué pasa entonces? Pues no que este índice discriminaba a quién le iba bien y mal. Pues si les van re bien, 98, 98, 98 y 95.9. Entonces, ¿cuál es la diferencia? 2%. ¿Y dónde quedó la discriminación que dice hacer este índice que está dado por genes, que cuestan una cantidad estratosférica medirlos? No parece servir de nada. Y luego empiezan a hacer subdivisiones para ver, no, debe de haber algo en algún lado. Pero a la hora que uno vuelve a ver muerte, nada. Y en los que llegan a mostrar alguna pequeña diferencia, pues es de un 1%. Pues por eso dicen, puede haber nada estadísticamente significativo. Es lo mismo. Probablemente ni siquiera esto sea estadísticamente significativo, este último grupo, para decir, no, pues el que tiene los peores marcadores de esos genéticos les va peor. Pues muy relativo. Y cuando uno ve esto, aquí están sus índices con los marcadores genéticos. Vean, los que están mejor hasta los que están peor. Si uno ve este gradiente, dice uno, a ver, ¿y no habría alguna forma previa que no cueste de ver a quién le va mejor y peor? Esa pequeña diferencia que es insignificante, pues resulta que sí. Si ustedes ven histológicamente, pues hay una clara graduación. Están en marcadores histológicos de mayor agresividad los que tienen un puntaje mayor a 26 y de menor los que tienen un puntaje menor a 10. Aquí están, vean. ¿Y qué pasa con el riesgo clínico? Pues ocurre lo mismo, 78-22 y acá se invierte 43-57. Es decir, tengo que medirles genes que cuestan una fortuna cuando puedo hacerlo con el diagnóstico histopatológico de hematocilina y eosina y con la clínica. Entonces, hay que preguntarnos cuál es la utilidad de la investigación, sin duda alguna. Sirve como estrategia de marketing y adoctrinamiento. Ya lo conocimos, es lo que nos ha ocurrido. Es la medicina basada en la evidencia. Ustedes no piensen, yo les digo qué hacer. Y lo ponemos en las guías, además, para que ustedes solo sigan lineamientos. Es una estrategia de desplazamiento. Recuerden el chisme que hubo con los españoles que decían, no, nosotros no colaboramos con la industria, pero vamos a hacer en todo el mundo este proyecto y usemos este fármaco y hasta que se descubrió y chisme enorme. Tenían financiamiento por la industria. Era una estrategia de desplazamiento. Racionalización. Ahí está el ejemplo de la obesidad. Les quitamos parte del estómago y entonces pues ya las incretinas ya no dan lata y no sirve además para fundamento para luego desarrollar un fármaco que tenga efecto ahí y entonces decir que con eso vamos a curar la diabetes. También es una fuente de empleo, eso es decente. Nos ha tocado a varios vivir de eso. También es una fuente de sobresueldo. Bueno, también es decente, es legal. Es una fuente de conocimiento objetivo sin duda alguna y es un generador de una cultura de reflexión. Y este es el objetivo real con el que quisiéramos siempre quedarnos, que es una fuente de un conocimiento objetivo cada vez que nosotros estamos preparados para desagregar las cosas y entenderlas y volverlas a reconstruir. El objetivo de que alguien se prepare en investigación clínica es que es como si yo quiero desarmar una computadora. Si yo la desarmo, pero no sé qué son las piezas, nunca la voy a poder volver a armar. Si ustedes no saben clínica, no hay forma de desagregar un artículo y volverlo a armar. Y entonces no se van a dar cuenta de nada, porque va a ser un desastre.
Pero si saben clínica y ven los fundamentos desagregados en lo que es el modelo arquitectónico, ustedes pueden desagregar un artículo y volverlo a armar y ser más objetivos. No quedarse con los conceptos de que es un ensayo clínico doble domi, doble quién sabe qué, de todo el mundo y millonario, y resulta que solamente es una estrategia de marketing que nos han vendido los últimos 30 años. Lamentablemente, muchos de los profesores y muchos de los evaluadores de los consejos, eso es lo que utilizan para evaluar a la gente. Y es una pena, pero en realidad es sumamente extraordinario el conocimiento que se puede obtener de poder desagregar esas cosas. Ya Platón nos hablaba de los conocimientos y vean qué maravilla. Empezamos con el pensamiento mágico, él lo refiere así. Este último no se ve, pues no, no se angustien, no llegamos ahí prácticamente. Entonces no importa que no lo veamos, pero Spinoza nos los da de una manera más accesible. Y veámoslo. ¿Qué es lo primero que ocurre? Bueno, primero usamos la imaginación. A través de los órganos de los sentidos entra la información. ¿Sale? Cuando uno explora al paciente, cuando uno lo toca. Y eso se queda en algo en nuestro cerebro. De repente, yo puedo traerlo a la actualidad como una imagen, y eso es la imaginación. La gente que no puede vivir en la realidad vive de la imaginación, y ahí están algunas enfermedades psiquiátricas. Segunda, vivimos de las creencias. Si alguna autoridad me dice que el fondo de esta presentación es amarilla, yo se lo creo porque es autoridad. Ahora los demás cuadritos. Gracias, por ahí se oía. Gracias. Entonces vean cómo el segundo paso es la creencia. ¿Qué ocurrió con la medicina basada en la evidencia? Les creímos todo, nos quedamos en eso. Pero vean que esto le llama incluso sensible, a diferencia de inteligible. Esto por supuesto que implica tener conciencia, pero es una conciencia en la que no reflexionamos, es una conciencia pasiva. El 95% de las personas nos quedamos aquí. Vivimos de la imaginación y de las creencias. Y los médicos en los últimos 30 años hemos vivido aquí. ¿Qué les da el que ustedes exploren lo que es la investigación? Esto, la posibilidad de pasar a un modelo que ya implica una reflexión, una conciencia reflexiva. Por supuesto que es más cansado, claro, hay que tener una actitud activa. Ya no es me dicen y ejecuto. Eso lo van a hacer los robots pronto. Ya no tenemos tanto lío. La gente va a llegar, pasa por un escáner, le toman una muestra de sangre y un robot le va a decir, aquí está su receta, lo veo dentro de 3 meses. No hay lío. No importa que no haya trato humano, a veces ya no podemos porque tenemos tantos pacientes que pues no podemos dedicarles ni el hola. Va entrando y ya le estamos dando su receta. Entonces, pero esto sí se los da el que ustedes entiendan los modelos de investigación. No los modelos tradicionales, ¿eh? El modelo arquitectónico. ¿Por qué? Porque es una descripción detallada de lo que es el juicio clínico, de lo que hacen ustedes todos los días. Pero si alguien lo utiliza para mal, puede hacer un razonamiento discursivo erróneo, como todos los ejemplos que les mostré. Entonces, van a tener que leer de manera exhaustiva las cosas, sí. No hay camino corto. Siempre tendrá uno que revisar. ¿Qué es lo que ocurre? Nos da miedo pensar
que es muchísima la literatura. No es cierto. Revisen en el último año qué ha cambiado en su área de verdad. Es probable que nada. No creo que lleguen ni siquiera a 10 artículos en un año que hayan cambiado su práctica clínica de su área. No puede uno leer 10 artículos al año. Leamos uno a la semana el domingo en la mañana con un café. Nos alcanza para 52 artículos. Puedo leer mi área y la del doctor Rivas. Claro que podemos. Hay un último nivel que pone Spinoza y que es el que ponía también Platón, que le llaman conocimiento pleno. Parece algo intuitivo, no es tan intuitivo. Es lo que genera las ideas, sí, pero ¿a qué se refiere? Bueno, a lo que se refiere esto, en realidad es algo que se resume con esta expresión, somos polvo de estrellas. Es una expresión, no es literal la realidad, pero lo que nos dice es que somos parte de la naturaleza y tenemos los mismos compuestos que las rocas, que los vegetales, que todo. Somos igualitos, ¿sale? Eso es el conocimiento pleno. Pocas gentes llegan a él. Carl Sagan, al parecer, lo entendía de manera extraordinaria. Somos parte de la naturaleza. Nacemos, crecemos, nos reproducimos, envejecemos y morimos. No tenemos opción. Ese es parte de un conocimiento pleno. Nuestra sobrevida estimada en la actualidad es de 80 años. Pero vean, las rocas pueden vivir miles. Las plantas hay algunas que varios siglos. Animales, órales, hay tiburones 400 años. Ahora entiendo el concepto cuando dicen es un tiburón, ya lo entendí. Antes no entendía por qué. Y hay insectos que viven unas horas. Nosotros nos toca 80 años. Vean lo que se ha ganado de 1925 a la actualidad. Cada vez nos acercamos más a lo que parecería que es el límite. Cada vez nos acercamos más. Ha sido una ganancia bárbara lo que hemos ganado en la sobrevida. Extraordinario. Pero no es por la medicina. Es porque ha subido la calidad de vida en que la gente ya tiene mejores sistemas de higiene, agua potable, ya tiene dónde vivir, un poco más, sigue habiendo mucha pobreza, pero ya es un poco más, ya más gente tiene acceso a la comida. Entonces, más bien parece ser que es todo lo que se hace para que la gente cubra sus necesidades básicas. No es el último fármaco, ni el último marcador génico. Podemos claramente ver cómo la mortalidad se va incrementando con la edad. Es inevitable, es parte de... Y podemos ver de qué se muere uno cuando llega a esas edades. Pues sí, de algo va a morirse. No hay forma de morirse de la nada. Lo más común, enfermedad cardiovascular. Diabetes mellitus. Nos acabamos el páncreas antes de tiempo. Muy probablemente. En algunas gentes simplemente acompaña a la vejez. Estos dos sabemos claramente que la mejor inversión para que esto llegue lo más tarde posible, pues es el estilo de vida. No tan solo es comer decentemente, sino es mantenernos activos. Estos hay mucho que hacer, no sabemos bien qué pasa todavía, pero pues ya por ahí hay muchos virus que están anunciando que son los causantes. Entonces, bueno, se integran a nosotros y en cuanto ya no lidiamos bien con la convivencia, pues
aparece, ¿no? Mientras lidiamos bien, pues parece ser que no pasa nada. Nuestro sistema inmune con la edad, pues baja su capacidad y empieza a aparecer esta falta de equilibrio. Pero tenemos que tener una visión más amplia. No nos quedemos con lo de siempre. No solo veamos la parte final. No solo veamos ya la etapa final de la vida y queremos cambiar un daño del corazón que se ha generado en 55, en 70, en 80 años con una pastilla. Eso nunca va a ocurrir. La vida ha pasado y nos vamos deteriorando, unos antes y otros después. La mejor inversión sí es el estilo de vida. Si queremos llegar en mejores condiciones, si tenemos suerte de llegar. Pero necesitamos una visión más amplia. Vean en los niños. Aquí sí las alteraciones de los genes juegan. Si los niños tienen tumores, bueno, pues habrá que ver qué pasó. Puede ser que sí haya algo en los genes, puede ser. Su sistema inmune probablemente no está adecuadamente funcionando. Algo pasa. Pero acá es parte de la vida. Pero si tenemos una visión amplia, sorprende ver aquí en este azul que casi pasa desapercibido, que los niños mueren de hambre, de inanición. Y uno dice, ay, pero no es la primera, no, está entre las primeras 10 en México, esto es México. Aquí viene INEGI. Y estos son los que mueren. ¿Cuántos desnutridos más hay? Ah, cuando uno lo ve, 16% de los niños menores de 5 años están desnutridos. De esos van a llegar a la emaciación, 0.8%. Y si no comen algo, mueren entre 8 a 16 semanas. Eso es a lo que se refiere tener un conocimiento más amplio. Y con esta terminamos. No sé si hay comentarios. Wow, wow, Todos se quieren quedar. wow. Vero Fragoso, por favor. Ay, sí, muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias, doctor, por su plática. Mm, yo soy investigador de un instituto nacional y no soy médico. Yo soy química de formación. Y lo estaba escuchando y justo yo tengo años involucrada con la parte clínica por razones también del trabajo en el área donde me encuentro, con un grupo de médicos genetistas. Y justamente este curso me ha dado, pues me ha abierto el panorama en muchos sentidos, porque es algo que yo voy observando desde hace mucho tiempo, donde hay políticas actualmente que todo se quiere pasar por los genes, ¿no? Yo le llamo a una situación reduccionista, porque tanto médicos como yo creo que el ser humano, si es observador, se da cuenta que la realidad es más que pues una fotografía, ¿no? Y el proyecto que yo quiero desarrollar y que claramente me hacen falta muchos elementos todavía, pero que este curso me ha permitido también verlo, es, hay pacientes que se les detecta una variante y se les tiene seguimiento durante años y a sus familiares también, ¿no? Y estas variantes a veces es como pensando desde el estrés que le causa al paciente y a los familiares, el impacto que tiene en su vida el saber que podrían desarrollar cáncer. Pero justo es como, ¿qué más, no? A mí me interesa más bien irme hacia si vale o no vale. O sea, esto es válido, tener a los pacientes cautivos, también gastar tanto dinero en eso, porque también yo lo veo, ¿no? Actualmente todo, o sea, y muchos dicen, vamos a llegar a donde todo el mundo sea tamizado o secuenciado o su genoma sea visto, ¿no? Para ver qué va a desarrollar. Y a mí me parece algo absurdo porque también leyendo justo ve uno los riesgos que hay y aún en pacientes jóvenes con cáncer de mama,
el porcentaje, aun cuando tienen pacientes o más bien familiares de primer grado con cáncer de mama, es 1 de cada 8 puede tener como un gen asociado, ¿no? Y de los de alto riesgo que sabemos que tienen que ver a nivel de un sistema en la célula en procesos importantes en las vías de regulación del ciclo celular. Entonces, todo esto que nos acaba de decir me da esperanza de que la visión pequeña que tengo pues no está tan errada y que tiene un sentido seguir aprendiendo y también yendo hacia un conocimiento más amplio de mi realidad y de la realidad que veo en mi diario hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Verónica. Creo que este diplomado, ese es el objetivo. El objetivo es, creo que damos muy poca información técnica. Creo que la información técnica es muy pequeñita. Y lo que más se intenta en las clases es poder crear esta conciencia, poder crear entender para qué sirve el conocimiento científico aplicado a la clínica. Lo que decía, creo yo, a una parte que falta es hablar del error en medicina. El error en medicina yo creo que se puede deber a dos cosas. Y dije yo creo, pero en realidad me estoy sustentando en el doctor Trifón de la Sierra, que decía que hay dos maneras de errar en medicina. Uno es no dedicar el tiempo suficiente a escuchar al paciente, a escuchar el entorno, a escuchar de dónde viene, dónde está. Y el segundo es no aplicar el conocimiento científico. Y entonces, en ese segundo es donde nosotros queremos decirles, tenemos que regresar a entender quién es el paciente, cuál es su entorno, cuál es esa maniobra que nosotros vamos a hacer que le va a ayudar o no le va a ayudar, qué tanto es el desenlace. Entonces, este estado basal, maniobra y desenlace no se convierte nada más en un dicho, sino se convierte quizás a veces hasta en una filosofía de vida, ¿no? Entonces, y se convierte en una filosofía de vida prácticamente para todas las decisiones que uno toma. Y hemos visto que la gente cambia, Andrei, ¿no? Hemos visto que la gente se modifica su vida al respecto. Y lo que nosotros quisiéramos, Juan, es que los clínicos modificaran su manera de ver a los pacientes. Los clínicos modificaran su manera de ver a la investigación científica, en donde sí es complicada, sí hay que saber muchas cosas, pero la verdad es que permite disminuir el error. Y Rivas, creo que lo están censurando. sí, la censura Alguien aquí. lo censura ahí en el cuarto piso. Mejor. Lo pusimos en bocinas aquí en el cuarto piso, doctora, así es que no se preocupe. Después, mire, tengo aquí a Carmen Freire. Carmen Freire, es una alumna que ha estado con nosotros durante mucho tiempo y dice, qué interesante charla del doctor Talavera, una reflexión sobre la realidad de la investigación. Muchas felicidades. ¿No? La verdad es que estuvo increíble la plática, Juan. Felicidades. Dice iPhone, que es un amigo mío. Ah, mira, se llama igual que mi teléfono. Bueno, él se llama iPhone 9. Dice, de verdad que veo claramente la utilidad y entendimiento de la comercialización, y entiendo la comercialización de la medicina basada en evidencia, ¿no? ¿Recuerdas esa parte donde una directora de Cochrane se levanta en un congreso de Cochrane en Barcelona? ¿No? Se levanta en un congreso de Cochrane en Barcelona y dice, la medicina basada, era el inicio de los 2000, y dice, la medicina basada en evidencia está herida de muerte, y se baja, y no dice más, ¿no? Y a la hora que regresa dice, después de hacer revisiones sistemáticas, hemos encontrado que el 99% de la información que tenemos es de ensayos clínicos. Es decir, que la gran evidencia de las revisiones sistemáticas y metaanálisis Cochrane viene de ensayos clínicos dirigidos y hechos por la industria farmacéutica. ¿Por qué será? ¿Por qué será que eso que se le llamó la cúpula de la evidencia, toda está realizada por la industria farmacéutica y ninguna por nosotros? Esa es una gran reflexión, ¿no? Y entonces aquí Leo te dice que muchas gracias. Daniela
chin, Daniela se echó un choro mareador que voy a leer a continuación. Lo primero que dice Daniela, Juan, Daniela lo primero que dice es que empieza con un Juan Talavera, Guajira, después su primer comentario, ¿no? Haciéndole bullying al doctor Talavera y después dice, Daniela, como enfermera especialista en epidemiología, he aprendido que la investigación médica no debe nacer del ego ni del impulso por publicar, sino de la necesidad real de mejorar la salud y prevenir daños. En nuestro campo, donde los números cuentan historias de vida, investigar sin propósito es casi una falta ética. Este diplomado me ha ayudado a fortalecer ese criterio. Me recordó que no todo lo que se investiga se transforma, pero todo lo que realmente se transforma debe de haberse investigado primero. Gracias a esta información, hoy tengo más claridad para discernir entre investigar por convicción o por compromiso y evitar caer en una trampa de investigar solo por ser la gran figura, solo por tener un factor de impacto, solo porque llegues al metro y digan, doctor Juan Talavera, he leído sus artículos y te dejen entrar al metro y te dejen sentarte, ¿no? Pero Eso eso es por la edad. definitivamente. Eso es por la edad, ¿sí? O sea, no pasó cuando leyeron los artículos, sino pasó cuando vieron tus canas. Claro, ¿no? Y así evitar caer en una trampa de investigar solo por figurar. Gracias, doctor Talavera, por recordarme en este diplomado que el verdadero valor de la investigación está en su capacidad de servir, no, de servir. Aquí, hijo, está muy romántico, Dani. Felicidades, está increíble, nos llena de vida ese comentario tan bonito. Pero, ¿será que, Juan, después de investigar tanto tiempo, ¿será que investigamos por servir o investigamos porque es una necesidad de intentar conocer qué es lo que estamos viendo, intentar conocer el entorno? ¿Qué piensas? Somos serviles o en realidad somos unos ojos que están intentando conocer un poquito más? O quizás un día conoce uno la ciencia, Juan, y, y no tienes otra de entender que es por ahí el camino. ¿Qué piensas tú? No lo sé, pero yo puedo decir que creo que entré a esto para tratar de entender las cosas, pero es algo que se aprende en la familia. Creo que la familia es quien nos enseña a cuestionarnos el porqué de las cosas. Recordemos que en realidad cuando uno intenta hacer investigación, uno busca entender el porqué de las cosas. Y en el peor de los casos, cuando menos conocerlas. Pero la mejor forma de conocer es entendiendo el porqué. Y otra es solamente describiéndolo. Creo que desde que uno está en la familia va aprendiendo este apartado. Y bueno, pues ya nada más se lo encuentra uno en el camino. Creo que el médico, por eso estamos todos en esta área, porque queremos entender al paciente, saber qué le ocurre. Y todos los días lo hacemos. Que luego nos den un papelito, una actividad laboral o simplemente un bono por escribir un artículo, bueno, pues ya es algo adicional, pero todos ustedes hacen investigación todos los días. No hay manera de que alguien que hace una maestría y un doctorado, pero que no ve pacientes, pueda enseñarles. Eso es imposible. Les va a enseñar cosas que ni comprenden porque no han visto la realidad de la enfermedad y de la salud. Entonces, ¿por qué lo hacemos? Yo creo que es la inquietud del ser humano de entender el porqué de las cosas, ¿no? Y fíjate que ahorita que mencionabas esta parte en donde ser investigador clínico significa hacer clínica, estar con los pacientes y estar haciendo la doble labor del pensamiento y de la clínica, este, sé que te encanta Spinoza y entonces hay una reflexión que dice, el alma no tiene imaginación y solo puede acordarse de cosas pasadas en tanto perdura el recuerdo. Entonces, esto quiere decir que si no utilizamos el método científico aplicado en la clínica, si no practicamos la clínica con las técnicas que nos habían enseñado, el escucharlo, el conocer el estado basal, escuchar cuáles son los antecedentes, de dónde provienen, el poder hacer esta exploración física meticulosa
porque de repente el tiempo, Juan, el tiempo nos aborda, el tiempo es terrible en una consulta, entonces intentas ahorrarte tiempo y no haces toda la historia clínica. Pero también el tiempo te absorbe y dejas al lado la investigación clínica porque es algo que no me sirve. Y entonces en esta reflexión de Spinoza, resulta trascendental que el alma no tiene imaginación, el alma no puede más que utilizar lo que le vas metiendo, ¿no? Entonces, eso hace necesarias estas clases, ¿no? Eso hace necesarias estas reflexiones, ¿no? Ahora sí nos pusimos filósofos. Y entonces, Karina Freire dice, termino este diplomado con un muy buen sabor a boca. Gracias a todos los profesores participantes, especialmente al doctor Rivas. Ya sé, es un chiste, no dice eso, ¿no? Ya, ya que cada uno de ellos dieron lo mejor de sí para que aprendiéramos en forma reflexiva. Muchas gracias. Ahí está la razón por la que te da las gracias. Nota el esfuerzo que tuviste que hacer. Que tuve Yo que quiero reflexionar. despedirme porque tengo que correr a otra junta, pero agradezco la invitación y será un placer cada vez que me inviten a estar eh, dentro de mi casa de nacimiento como médico y clínico. Así es que lo agradezco. No tenemos cómo agradecerte, Juan. Muchísimas gracias por esta Gracias a plática. Fue ustedes. hermosísima y nos quedamos aquí los demás. Un Muchas gracias. abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Y nos vamos a quedar para unas reflexiones finales. Nos queda media hora. Y las reflexiones finales tienen que ver con este fenómeno de la autoevaluación, ¿no? En este fenómeno de la autoevaluación, quisiéramos abrir los micrófonos en uno. Ya vimos los aplausos, vimos que les gustó muchísimo el diseño arquitectónico, André, pero eso no nos sirve, ¿no? Eso no nos sirve a nosotros para poder crear un nuevo 2025-2, ¿no? Que ya está en puerta y saber cómo le podemos hacer para mejorar. Entonces quisiera abrir los micrófonos o que escriban para saber qué nos podrían decir en algo que nosotros siempre terminamos esto, Claudia, como lo bueno, lo malo y lo feo. ¿Qué fue lo que no te gustó del curso, estimada Claudia? ¿Qué fue lo que no te gustó? ¿Qué le podrías mejorar? Probablemente, buenos días. Buenos días. Agradezco muchísimo la oportunidad que me dieron de estar. Espectacular, cambió mi manera de ver la investigación y ahora estoy muy animada a eso. Muy animada, me gustó la manera tan estructurada y arquitectónica de hacer las cosas y me dio un panorama completamente diferente. Se me quitó el miedo a la investigación. En cuanto a mejoras, está muy bien el tiempo, agradezco muchísimo el esfuerzo que hicieron el doctor André y todo por estar mandando a tiempo los artículos, los videos previos a las clases, los posteriores. A lo mejor un poquito más de tiempo para poder hablar de nuestros proyectos. Solamente sería eso. Para mí esto fue un manjar, definitivamente. Muchas gracias. Clau, en esto que dices tú de tiempo para ver los proyectos, tú quisieras decir que pudiéramos tener otra clase extra para poder ver O los... un poco más de tiempo en la sesión, una media hora más, unos 40 minutos más, para poder, todos tenemos miles de dudas a la hora de hacer el proyecto y poder como ser un poco más personalizado, probablemente la atención, que es un poco complicado, por eso tenemos un asesor, pero probablemente su opinión cuenta muchísimo para dirigir nuestros proyectos. Creo, Muchísimas a mi manera de pensar, solamente sería eso. Lo demás, espectacular. gracias, gracias, gracias. Gracias. Aquí dice Guillermo Carrillo, la charla me hizo recordar a la investigación translacional, que es lo que practicamos en mi área laboral, entender los resultados y transformarlos en resultados reales y tangibles. Definitivamente un excelente diplomado. Muchas gracias. Bien, entonces seguimos con lo bueno, lo malo y lo feo. Y entonces, Claudia HRAEB o Claudia Madrid o quien quiera, quien levante las manos con mucho gusto. Lo que estamos necesitando es esta autoevaluación, o sea, de cómo poder mejorar, cómo poder hacer que esto llegue a más personas. Seguimos teniendo problemas
con que algunos de los sujetos, no voy a decir nombres, ¿no? No voy a decir nombres, todavía no saben leer bien las instrucciones, Andrei, ¿no? No siguen el Google Classroom, no se integran, como algunos que estoy viendo aquí, pero bueno, quizás tengamos que hacer una plática como las que hacemos para poner las instrucciones un poco más claras, ¿no? Pero, Dani, gracias por las palabras que le dijiste al doctor Talavera. Esperamos ahora, lo bueno, lo malo y lo feo. Muchas gracias, Dani, Alanis Luna. No me burlé del doctor, lo que pasa es que como usted empezó cantando esa canción, yo le seguí el rollo. Pero sí escucho las clases y ya después lo veo en presencial, ¿no? En la computadora. Yo creo que al igual que la doctora, siento que vendría bien a lo mejor alargar un poquito más la duración del diplomado para que se nos dé como esta apertura de comentar un poco más nuestras dudas, porque pues somos muchos alumnos, pero nuestros asesores, por ejemplo, el mío en particular no conoce el diseño arquitectónico, se lo tuve que explicar, le tuve que dar una clase con lo que yo entendí de nuestra clase en el diplomado, y con base a ello fue que me pudo ayudar, ¿no? A revisar el protocolo y hacer retroalimentaciones. Creo que solamente extender un poquito quizá la duración del diplomado y me puse filosófica porque de verdad que yo, siendo enfermera, la verdad es que, y luego en esta área de epidemiología como que siempre nos apartan un poco pensando que ya olvidamos la clínica y todo esto, ¿no? Entonces, me gustó mucho el diplomado y pues nada, quizá eso que dure un poco más como retroalimentación. Muchas gracias, muchas gracias. Claudia, Gracias. adelante, adelante, Claudia. Recuerda que queremos lo malo y lo feo. Hola, buenos días. Sí me escuchan, ¿verdad? Sí. Bueno, lo bueno, lo malo y lo feo, ¿verdad? Lo bueno, me encantó el diplomado. mm, eh, el doctor Andrei y tú, doctor Rivas, me gustó mucho cómo lo llevaron. Este, ahorita con el doctor Talavera es lo máximo, el doctor Talavera es lo máximo para cerrar. Me encantó. Y bueno, como decía Daniela, el doctor Andrei siempre muy responsable en las fechas, enviando los documentos cuando él quedaba, o sea, todo muy bien. Yo creo de las oportunidades que tiene el diplomado, yo pensaría, sí nos falta más tiempo de discutir los protocolos. Y yo creo que esa discusión sería más a nivel como de grupos más pequeños, no en estas sesiones grupales, yo pensaría porque si no, pues se podría alargar 3 horas, pero no, es más bien, yo creo que hora y media del diplomado está bien los jueves, pero después buscar espacios, que también el doctor Andrei abrió esa posibilidad para discutir protocolos ya de manera más personalizada. Y bueno, eso es lo bueno, lo malo. Lo feo me pareció el examen. El examen se me hizo como muy técnico, muy poco tiempo. A mí, digo, me pareció como, no sé, muy raro, sí, como muy técnico, no sé. Pero eso es solo una cosa, pues, del diplomado. El diplomado no fue el examen. Entonces, yo agradezco y les felicito y estoy muy contenta de haber sido parte de este grupo. Oye, Clau, y entonces, ¿cómo crees que pudo haber mejorado el examen? Yo pienso, mira, a ver, yo creo que una mejor forma es el protocolo en sí mismo, o sea, evaluarlo. Es decir, no está bien, o sea, los antecedentes no están bien. En un proyecto, más que decir, a ver, la fórmula de no sé qué, la fórmula, el proyecto. Si yo no planteo bien el proyecto, bueno, eso se puede revisar, pero no en un examen de 45 minutos, pienso yo. Gracias, sí. También tenemos que estar normados con la universidad que nos pide un examen, que nos pide una evidencia tangible. Y entonces estas evidencias tangibles no creas que calificar un protocolo es tan fácil, ¿no? O sea, es tan sencillo y transparente de unos con otros. Pero gracias, creo que es una buena opción. Aquí tengo la mano levantada de Sergio. Sergio, adelante. Gracias.
Hola, buenos días. Buenos días a todos. Buen día, Eh, doctor. yo creo que soy uno de los veteranos aquí, ¿verdad? Y platiqué mucho, y igual con el doctor, le agradezco al doctor Andrei y al doctor Rivas, pues siempre se aprende, ¿no? Y para mí una reflexión muy bonita la tuve con el doctor Andrei, precisamente. Él lo sabe, ¿verdad? El audio que nos da para motivarnos, ¿no? Y cuando uno cree que lo sabe todo, pues aquí se da uno cuenta que no es así, ¿verdad? Aunque seamos veteranos en la investigación, pero a veces quizá la aplicación y la conciencia, como la reflexión que se habló con el doctor que dio la plática, es pensar en los pacientes, en los beneficios, ¿no? Y creo que este diplomado, pues ahora sí que hemos leído muchos artículos específicos de la línea de investigación, pero no tantos artículos de una formación en un diplomado, ¿verdad? La carpeta completa de todo lo bonito que nos enviaron para leer. Y para mí lo más difícil fue lo del diseño arquitectónico. Entender eso del estado basal, la maniobra, el desenlace, hasta que lees todo. Y hay que repasarlo porque hay un examen y es un requisito institucional, pero bueno, de las cuestiones que dijo la compañera, pues lo complicado es aplicar una cuestión estadística, matemática en ese tiempo, ¿no? Y volver a revisar todo, pero bueno, creo que es parte del entrenamiento, ¿no? Es parte de la dinámica en que el conocimiento lo debe tener presente en el momento para poderlo resolver. Y por eso hay que leer mucho. Y eso es lo que Andrés siempre decía, no pensemos en la lista de asistencia, si ya mandaron el link, se me quedó grabado eso, ¿no? El hecho de los cerdos periféricos, el examen, el link, y lo más importante era la formación que ahora, o la visión que ahora tenemos, como lo han dicho bien, en cuanto al término del diplomado. Una de las cuestiones importantes, para no ser repetitivo, pero creo que va a ayudar mucho para la cuestión de pegarle un poquito más al desarrollo del protocolo, es lo que dijo la compañera y otros. Sesiones específicas para revisión de la estructura y los componentes del protocolo, porque o dan la clase o revisan el protocolo. Entonces el ponente se traba en su clase teórica fundamental, los conceptos básicos del desarrollo del protocolo de la investigación, pero a la vez quiere atender el que el compañero no pregunta sobre el concepto teórico, sino de los componentes de su protocolo. Entonces, creo que es intercalar. Yo sé que es difícil por los tiempos, son 6 meses, pero es un poco complicado, pero sí, dentro de la semana a lo mejor un momento o coordinarlo en los tiempos para poder platicar de los avances, como hacer tipo revisión de avances del desarrollo del protocolo y no enviarlo al final completo para que sea evaluado ya íntegramente, ¿verdad? Con todas sus partes que nos establece la institución también, porque hay muchos formatos de escritura del protocolo, pero bueno, nos vamos a basar con el que institucionalmente nos pongan, que en forma general, pues son parecidos, ¿no? O hay componentes que aprendimos, al menos yo entendí y comprendí otros componentes de esta tesina, por ejemplo, que quizás no lo poníamos en otros formatos oficiales, ¿verdad? Pero para mí fue fabuloso y como digo la compañía, nos motiva, nos motiva. A veces llega un momento en que dice, ya no quiero, ya como que me quiero retirar, ¿no? Pero estas cuestiones motivan a seguir porque leí cosas que ya no había leído. El simple tamaño de muestra, la aplicación de un programa, el que para mí lo mejor no era tan importante más que agarrar 2, 3 años y como decía el doctor Andrés, agarrar el montón, pero sé que nos tiene el beneficio de disminuir gastos, disminuir tiempos, entonces lo entiendes y lo tienes que aplicar, ¿verdad? Ese es un pequeño ejemplo de todo lo que yo aprendí, les agradezco mucho y estaremos pendientes en lo que sigue para seguirnos formando y ayudar a nuestra población en la investigación. Muchas gracias, buen día. Muchísimas gracias. Y entonces nos Gracias, llevamos doctor. de seguir los proyectos. Le quisiera dar la voz a Andrei. ¿Quieres comentar algo de lo del examen o quieres seguir oyendo a los colegas? ¿Qué Seguimos prefieres? escuchando. Adelante. Gracias. Entonces, muchas gracias por ese comentario, Sergio. Abel, doctor Abel Pérez, por favor, queremos escuchar esto en lo que podríamos mejorar, hacia dónde podríamos ir. Muchas gracias. Y creo que se fue. Pero aquí está iPhone 9, que es mi Aquí tocayo. estoy, aquí estoy. Ah, perdón. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mucho gusto. Antes que nada agradecer a todos. La verdad es que, si bien lo puedo describir, me sentí en casa. O sea, eso fue, me sentí cómodo, me sentí muy bien en el diplomado.
Yo creo que siempre he estado buscando un grupo así, porque siempre yo me he sentido como algo, pues, si decirlo un poco raro, porque siempre ando buscando el porqué de las cosas, el explicar de dónde se originaron las cosas. Y como yo vivo en un lugar pues muy lejos del centro del país, luego aquí encontrar grupos así son muy difíciles. Por ejemplo, yo vivo en Cancún, Quintana Roo, entonces aún siempre me considero un poco más autodidacta en buscando cosas como medicina basada en evidencias, artículos científicos. Entonces siempre se me dificulta un poco más encontrar un grupo así que le guste la investigación. Aparte que yo creo que metodológicamente estructura el diplomado estuvo genial, o sea, realmente súper bien. Agradecer a todos porque incluso mensajes de WhatsApp siempre estuvieron atentos, siempre estuvieron contestando. Lamentablemente por situaciones de salud me uní un poquito tarde y aún así cuando yo pregunté, en todo momento se me respondió y se agradece porque se sabe que uno tiene muchas ocupaciones y todavía al tomarse el tiempo está genial, ¿no? La práctica tal vez es, obviamente sí sería bueno, pero se entiende que es muy difícil al ser un grupo tan grande. Según tengo entendido, somos más de 200, entonces revisar el protocolo uno por uno sí sería bastante difícil, pero sí recuerdo que en anteriores diplomados, antes habían compañeros que habían hecho la maestría y funcionaban como tutores. No, eso tal vez se hubiera ayudado aquí un poquito, ¿no? Y eso también importantísimo, el formato me pareció genial y a mí me ayudó muchísimo porque pues no solo intentaba entrar en las clases, yo estoy operativo en el turno matutino, a veces se me complicaba entrar a clases, aunque lo logro, como pueda, pues, trato de adelantar mi consulta o pago, pero total, no me pierdo mi clase. Pero también luego escúchenla y escúchenla y escúchenla, y eso me pareció genial. Hasta me da risa porque hasta mi hija de 13 años, de tantos que los oye, ya luego les dice, oye, papá, pero esta maniobra, esto es la maniobra, ¿verdad? Y entonces hasta ella ya sabía maniobra de desenlace, ¿no? Entonces, pues, de tantas veces que lo repites y obviamente ayuda muchísimo, ¿no? Este, el examen, pues sí, obviamente, pues el examen yo creo que más que nada fue el detalle que uno mismo, por el gusto que le agarró el diplomado, al menos yo por las ganas de querer seguir con el diplomado, pues le pones un poquito más de nerviosismo y estrés, ¿no? Pues agradecerles y pedirles que si en algún momento hay oportunidad de continuar en este tipo de actividades, pues obviamente nos tomen en cuenta independientemente de lo que suceda con la diplomacia, vamos a estar allí y de verdad agradecerles a todos. Yo les hablo así porque yo los siento como que ya los conozco, ¿verdad? O sea, al menos ustedes a mí no, pero yo como los he escuchado y visto en esto desde febrero a la fecha un montón de veces, yo ya me siento que los conozco. Muchas gracias a todos y bendiciones. Gracias, Abel. De verdad Gracias. nos llenas el corazón. Abel, y te quiero decir que lo que sigue es el propedéutico. Lo que tenemos ahorita es que tenemos ya la posibilidad de tener la maestría tanto del Politécnico como de la UNAM, de la Facultad de Medicina de la UNAM. Ahorita ya tenemos abiertas las posibilidades de que sigan adelante con estos formatos en línea. Entonces, en específico, la maestría del Politécnico lo hemos logrado muy bien. Aquí tenemos a Andrei. Andrei estaba en la región de Tuxtla Gutiérrez y desde Tuxtla Gutiérrez pudo haber terminado no nada más la maestría, amigos, el doctorado a distancia en esta hambre de conocimiento, ¿no? O sea, estando desde allá, ¿no? Andrei logró lo increíble, es que se hiciera en línea. Ahorita, después de la pandemia, todo el mundo dice, ah, pues sí se puede, pero Andrei lo logró antes de que tuviéramos todas estas posibilidades, antes de que existiera el Zoom, ¿no? Entonces sí se puede y estamos abiertos. Entonces síganos en la página del CAIC del Facebook. Ahí vamos a seguir poniendo qué es lo que sigue el propedéutico. En el propedéutico sí hacemos lo que quiere Sergio y lo que quiere Claudia, ¿no? Sergio y Claudia quieren estar viendo el protocolo y que alguien esté viendo meticulosamente y picándole las costillas para que decirles dónde están los errores del protocolo. Ese es el propedéutico. Y después ya viene la parte dura, que es la parte dura y maciza, que es la maestría. La maestría, ahí sí ya no nos andamos con cosas, ahí sí hacemos cálculos más rápidos, ahí estamos haciendo SPSS, Jamovi, tamaños de muestra, etcétera, etcétera. Esto fue nada más el enamoramiento, es así la fase de salir a tomar un cafecito. Perfecciones.
Claro, claro, la fase del cafecito, porque lo que viene es lo más rudo. Tenemos ya nada más 10 minutos, estimado iPhone 9. Nada más dinos de dónde vienes, estimado. ¡Ay, eres mujer, iPhone 9! Sí, gracias por leerme. Yo Qué soy bonito nombre, una hija. recién egresada, soy internista, acabo de salir, y se me hace muy padre la forma en que lo hacen, muy didáctico, muy apegado a las personas, porque en la residencia es muy, quien sabe investigación, es alguien inalcanzable, alguien que si acaso te da un poco, pero yo creo que es una información que la hacen muy accesible y que personalmente en mi práctica todos deberíamos de saber para hacer mejor medicina, y sobre todo la parte humanística que ustedes le dan, me encantó. Por temas personales, la verdad es que no pude terminar el diplomado un poquito tan exitosamente, pero aquí estoy porque realmente me parece muy útil lo que ustedes hacen. Me gustaría seguir. Lo malo quizá un poco los tiempos, justo en las clases que se pierden un poco de los protocolos, pero yo considero que quizá no sé si lo han intentado hacer por la tarde, pero bueno, como sea, al final el tiempo es algo el problema de muchos, bueno, algunos, pero me encantó, creo que lo hacen práctico y justo para enamorar a la gente, atraerlo y que se vayan encaminando. Y la información muy, muy concisa. Muchas gracias. ¿Sí me escuchabas? Ay, iPhone 9. Lamentamos decirte que esto es lo bueno, lo malo, lo feo, pero te agradecemos muchísimo tus palabras. Muchas, muchas gracias. De eso se trata. De eso se trata. Claudia Madrid, lo feo, acuérdate que ya queremos puras cosas horribles, que los maltratamos, que los chistes que contamos son terribles. Bueno, buenos días, un gusto y un placer conocerlos. De verdad, me gustó mucho el diplomado. Para mí lo feo, sentí un poquito confuso el examen, me puse un poquito nerviosa y contestarlo rápido y de verdad me confundió un poco. Eh, Realmente he tomado algunos diplomados y nunca me habían hecho examen. Esta fue la primera vez y no me lo esperaba, de verdad, no me lo esperaba. Yo en todos los diplomados me califican con el trabajo final y ahorita al decirnos, hay examen y hay cierto tiempo, sinceramente me puso muy ansiosa. Sí, y para mí eso fue lo feo nada más. Para mí todo estuvo bien. Como usted dijo, yo creo que cuando esté la maestría sí va a ser así algo con más detallado, una revisión más profunda, más horas, más asesoría. Entonces ahorita nos dieron una probadita de lo que es y realmente pues me gustó. Gracias de verdad por dedicarnos tiempo. Doctor, yo le he escrito en privado y usted me ha contestado y de verdad le agradezco el tiempo que se toma. Y aquí estamos, todavía estamos en la recta final. Falta el estrés, el último de subir el trabajo el domingo. Y bueno, es lo único feo, el estrés y la ansiedad. Pero Bueno, bueno, pero ya hay fármacos para la ansiedad, ¿no? ¿No? Hay no, pero terapia. es un estrés y una ansiedad, Mejores que el placebo. que gusta, como Sí. adictiva. ¿Está muy ocupado? Así que, pues, gracias. Sí, sí, Es a las todo. 9, Gracias, Claudia. a las 9, ¿no? Sí, gracias. Muy bien. Perfecto. Y entonces, Leo, nos quedan escasos 7 minutos. Si pudiera ser muy directo, porque nos quedan 4 manos levantadas y dar el banderazo final. Bueno, pues agradecerles, sobre todo porque la verdad tenía años que no, bueno, mucho tiempo que no hace nada de investigación y honestamente, pues la verdad no le veía importancia ahorita. Pues lo bueno, realmente el trato que nos dieron, porque la verdad yo sí llegué y yo dije, ay, me van a destrozar acá en pedazos. Lo malo quizás, bueno, no he mencionado la parte estadística, la verdad la sufrí mucho, o sea, quisiera que realmente estuviera tiempo para la parte de ejercicio, porque la parte de matemática muchos ya tienen tiempo que, pues la verdad, ahí me veía leyendo otra vez, ay, chingada, la moda, la media, la mediana, ya no me acordaba ni cuál era cuál, y quizás más ejercicios en la parte estadística, porque esa pregunta del examen de que vas a usar ¿cómo se llama? El instrumento que te vamos a dar para sacar un porcentaje, dije, ah, ya la sufrí, ¿sabes qué? Ya, la verdad ni tuve idea cómo hacerlo. Y pues solo eso, y como dicen los compañeros, más tiempo para los protocolos y también, y dividir revisar los protocolos de la clase, supongo que sería más dinámico. Ok, recuerden entonces, los que quieran más y quieran saber más de su protocolo, viene el propedéutico para iniciar la maestría, que el propedéutico está más diseñado para eso.
¿no? Entonces, vientos, nos quedan 5 minutos. Erika Cusin, y a ver si pudiera ser lo más rápida posible. Bueno, yo agradecer también, yo soy psicóloga y tengo maestría en psicología educativa. La verdad es que mi licenciatura fue muy de investigación y no hablábamos de un modelo como este, variable dependiente y dependiente, modelos cuantitativos, cualitativos. Fue muy enriquecedor y me hace ver inclusive la práctica psicológica más apegada a la clínica de otra manera. Lo que les quisiera recomendar es, lejos de que nos den asesorías, creo que un buen punto y que se apega muchísimo al objetivo de lo que es una evaluación, porque recordemos que la evaluación es un proceso muy, muy importante dentro de cualquier proceso de aprendizaje. La evaluación pues lleva ciertas etapas de preparación que para mí fueron muy adecuadas y la parte de la evaluación propia, pero no obstante, la parte de la retroalimentación es la que siento que nos vamos a perder. ¿En qué sentido? Justo en el proyecto, ¿no? Entonces, esta oportunidad de la que hablan los compañeros de obtener la retroalimentación, pienso que lejos de darse en un espacio uno a uno donde no hay tiempo dentro del modelo que ustedes proponen, que la verdad estoy muy, muy agradecida, creo que puede ser una revisión previa del proyecto con un poco de retroalimentación acerca de los puntos que uno puede reforzar para una segunda entrega viendo un avance, ¿no? Y creo que a lo mejor esta parte puede ser un proceso más benéfico. A su vez, con el tema del examen, nos encantó el examen. Hay por ahí la pregunta donde usamos la calculadora, que no logramos entender muy bien la data para poderla distribuir dentro del cuadro. Yo les diría que hay que revisar un poquito cómo fue el hit rate de esa pregunta para entender si está bien planteada. Y pues nada, muchísimas gracias por el espacio, sumamente enriquecedor, me encantó, tengo años sin estudiar y la verdad es que pues ni me dedico a la psicología, soy ventas y para mí esto fue muy, muy enriquecedor a nivel personal, una experiencia increíble con ustedes que la verdad es que se nota que pues son grandes amigos. Entonces, muchísimas gracias. Gracias, Erika. Gracias, Erika. Ven, aquí te mandan saludos. Edgar, amigo, te quedan, por favor, escasos 2 minutos porque ya nos tenemos que ir. Claro que sí, Doc. Muy bien, bueno, pues yo le quiero agradecer y a usted tremendamente y pues esta cuestión de que para qué va a servir el proyecto, en qué va a mejorar a las demás personas y qué es lo que podemos hacer para que la persona se involucre en tener una salud y un estilo de vida más confortable. Entonces yo creo que eso habla por toda la filosofía que viene muy por detrás. Muchas gracias y pues agradezco muchísimo. Y bueno, igual comparto todo lo de los compañeros, y pues eso ya lo comentaron, lo feo, pero pues muchísimas gracias, Doc. Seguimos por aquí. Vidal Esquer, nos queda 1 minutito para ti y ya después vamos a dar paso al final. Ok, muchas gracias, doctor. Nada más, igual que todos, agradecer mucho la oportunidad del diplomado y todos los conocimientos que nos aportaron, siendo muy breve. Y también estoy de acuerdo y en el mismo tono que los compañeros, sí me gustaría así como que la clase del ponente que lleva su parte teórica o lo que nos viene a aterrizar, que sea solo de eso y una clase separada de revisar las dudas de los compañeros o dividirlos, porque eso de intercalar y no dejan avanzar al ponente en la presentación, eso a mí me genera cierta angustia, pues, porque yo sentía que el profesor quería explicar algo, pero los demás estaban más interesados en vean mi protocolo, y a veces eran los mismos. Entonces, sí es bueno que expongan sus inquietudes de sus estudios, de su protocolo, pero yo también siento que hay que darle el respeto al ponente que ya viene con una clase preparada y que nos va a ayudar a aterrizar esas ideas, además de lo que reforzamos con las clases, con la parte de los artículos y el video que nos mandan también previamente. Es nada más lo que quisiera comentar, pero en general muy bien, en general me gustó mucho y en general muchas gracias por todas las aportaciones que nos hicieron. Muchas gracias, Vidal. ¿Dónde estás tú? ¿De dónde nos llamas? ¿De dónde? Si mi acento norteño no me delata, pues soy de Hermosillo, Sonora.
Hermosillo, Sonora. Muchísimas gracias. Y de nuevo, esta es la intención. La intención es poder llevar la semilla, como un diente de león, llevarlo para todo el país. Creo que eso es la parte que nos lleva. Pero ya son las 9 de la mañana, amigos. Y entonces sé que es un formalismo, eh, sé que hacer un cierre así es muy formal, pero me gusta mucho darle este formalismo para que sepan ustedes que nosotros nos lo tomamos en serio, ¿no? Entonces, por favor, quisiera que se pusieran de pie, por favor, que se pudieran prender las cámaras para vernos por última vez y dar el cierre formal de todo esto. Eh, y entonces, a nombre de mis colegas, a nombre de Andrea, a nombre de Ivonne Roy, de Laura Sandoval y de todos los que han estado formando parte del CAIC, este, quiero decirles, quiero decirles que de verdad para nosotros es un placer este diplomado, es un gusto tenerlos aquí, es un gusto invitarlos a esta forma de pensamiento en donde utilizamos la ciencia como una herramienta para nuestra práctica clínica diaria y que sin ese apartado científico nos van a cambiar por robots rápidamente y la gente se va a dar cuenta de ello, ¿sí? Y entonces, siendo las 9:01 minutos de la mañana de hoy, 5 de junio, damos por terminado el diplomado 2025-1 del cual ustedes formaron parte y de nuevo, muchas gracias por todas sus atenciones. Gracias, amigos. Cualquier duda están allí nuestros correos y nos vemos pronto. Gracias.